Buenos días, amados hermanos y amigos. Hacemos una oración. Buen Dios y Padre nuestro, háblanos en este día a través de tu palabra y permite que tu palabra pueda entrar a nuestros corazones y que tu Santo Espíritu nos ayude a discernir y que nosotros seamos capaces de escuchar tu voz a través de tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Leemos un texto en el Evangelio de Mateo capítulo 14 y versículo 31, donde dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Lo que leemos la Biblia, conocemos esta historia, porque esta historia que nos lleva hasta este versículo habla de un incidente donde el Señor Jesús en su ministerio, y esto fue algo, se puede decir, exclusivo, pero que tiene una lección para nosotros, porque el Señor Jesús estaba predicando y despidió a la multitud y le dijo a sus discípulos: tomen una barca y crucemos y vamos a otro lado. Y los discípulos en obediencia hacen esto, y el Señor en medio de la noche aparece nadando sobre el mar, y los discípulos se asustaron porque era una hora de la noche y ellos se asustaron y ellos pensaron que era un fantasma, que Jesús era un fantasma, porque eso era imposible, porque era un mar bravo, un mar profundo, y eso era imposible en la mente humana. Pero el Señor Jesús, esto es una experiencia de preparación y de práctica en cuanto a la fe y a lo que Dios puede hacer. Y a veces hay experiencias y ellos tenían que pasar por estas experiencias. Y Pedro, que tenía que tener una preparación especial, ya sabemos lo que hemos leído, que Pedro iba a continuar el ministerio de la predicación del Evangelio y tenía que pasar por ciertas cosas. Y cuando Pedro ve esto y el Señor le dice: no tengan miedo, soy yo. Y Pedro le dice: bueno, para yo saber que eres tú, yo quiero caminar, yo quiero llegar a donde tú estás caminando. Pedro conocía el mar y los demás, porque esta gente se criaron pescando y conocían todo lo que era. Y cuando el Señor le dice: sí, ven a mí, Pedro se tira a caminar, y esto fue una experiencia enorme para un pescador que sabía que era imposible, porque ellos sí conocían el mar, pero ellos necesitaban barcas para pescar en el mar. Eso de pararse en el medio del agua y caminar, eso era imposible en la mente humana. Como también es imposible muchísimas cosas para nosotros, porque nosotros tenemos limitaciones, y el Señor le dice: ven, y Pedro empieza su caminata. Y en el medio de la caminata, Pedro empieza a hundirse y le dice: Señor, ven a mí. Y el Señor le dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él, es decir, lo aló, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe por qué? Porque Pedro sabía que eso era imposible. Y aunque Pedro se arriesgó, pero ahí estuvo la duda. Hermano, y cuando la duda está, es como alguien que dice que estaba haciendo una oración y le estaba pidiendo a Dios que algo sucediera, y cuando abrió los ojos no sucedió, y él dice: yo sabía que no iba a suceder. Es decir, cuando nosotros vamos a Dios y lo primero que está es la duda, es muy posible que nada suceda, porque Dios quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. Y la lección de este día es que mientras nosotros no podamos despojarnos de nosotros y de nuestra fuerza y de nuestras posibilidades, y dejar que Dios obre y entre, y que sea Dios quien resuelva a su manera,
y que Dios resuelva cuando Él quiere y Dios resuelva como Él quiere, porque a veces la manera que nosotros queremos es errónea, es equivocada. Y si Dios lo hiciera de esa manera, fuera una catástrofe y fuera mucho más grande el daño que el beneficio. Y no es lo que Dios quiere. Por eso es tan necesario que los que somos cristianos podamos empezar a trabajar en este problema que sin darnos cuenta puede estar dentro de nosotros y puede hacer que muchas cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros no la empiece todavía o no la muestre todavía, porque Dios sabe que está este problema dentro de nosotros y eso solo lo sabe Dios. Y Dios quiere que eliminemos esto, porque Dios quiere que nosotros estemos confiando plenamente en Él. Y para confiar plenamente en Dios no puede haber duda. Y si tú te vas a acercar al Señor y tú quieres creer que el Señor es tu Señor y tu Salvador, no puede haber duda. Tú debes creer en Cristo, plenamente en Cristo. Dios te bendiga en este día. Bye bye.